Versículo 11. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien hace al sordo o al mudo? ¿Quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él. Y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo, como si tú mismo le hablaras. Y tú hablarás a él por mí, como si yo hablara. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara, porque con ella harás señales milagrosas. Palabra de Dios, vamos a orar. Señor, por favor, sé tú quien dirija este mensaje. Sé tú quien hable, Señor, así como lo estabas haciendo con Moisés para hablarle a Aarón. Que hoy tú seas, Señor, el que hable a través de mi boca para hablarle a tu pueblo. Enséñanos, rétanos, motívanos, anímanos. Convéncenos de nuestra necesidad de ti. Llévanos al arrepentimiento, Señor, si es necesario. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hasta el momento pudiéramos pensar que ese diálogo que Moisés ha tenido con Dios, si le damos el beneficio de la duda a Moisés, tenía cierta razón de ser. Él necesitaba aclarar algunas dudas que tenía para tener la seguridad de que lo que iba a hacer pues era cierto, venía de parte de Dios, que era Dios el que lo estaba hablando, así que cuando él iba a ir al pueblo, el pueblo lo iba a escuchar. Más aún tener la seguridad de que cuando fuera a hablar con Faraón, Faraón le iba a poner atención. Y todavía más pesado es que cuando Moisés le dijera: me voy a llevar a toda esta fuerza laboral que tienes, todo lo que levanta la economía de tu país, me la voy a llevar, que Faraón dijera: ok, está bien, llévatelo. No fue así de fácil, pero Moisés tenía que estar seguro de que si iba a ir a hacer esa tarea, en realidad las cosas iban a salir bien. Dios lo estaba enviando para que lo hiciera. Al seguir leyendo las intervenciones de Moisés, más bien pareciera que su propósito no era aclarar sus dudas, no era en realidad convencerse a sí mismo de que hoy está bien, Dios me está hablando, Dios está detrás de mí. Pareciera que él estaba poniendo excusas para no ir a hacer lo que Dios le estaba enviando a que hiciera. Versículo 10, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni antier, ni hoy que tú te diriges a este siervo tuyo. Francamente me cuesta mucho trabajo hablar. Moisés dice que tiene problemas para hablar. No sabemos a ciencia cierta qué tipo de problemas. Pudiera ser que era tartamudo. Algunas personas dicen que era tartamudo. Pudiera ser que después de haber estado 40 años fuera de Egipto, ya se le había olvidado un poco el idioma egipcio y no sabía cómo comunicarse. Tal vez el hecho de presentarse delante de una multitud de personas le causaba pánico y no podía hablar. Mucho más si iba a ir delante de aquellas personas que eran gobernantes, príncipes o personas de alto nivel cultural y político.
gente que tal vez algunos de ellos todavía lo recordaban, tal vez no, pero que él sabía, esta gente está preparada. ¿Cómo voy a ir yo para presentarme delante de ellos y hablarles y decirles todo esto que Dios me está dando? Cualquiera que haya sido el problema que Moisés tenía, el punto era que Moisés dudaba de ir, no quería ir. Y le pone la excusa a Dios: Señor, no puedo hablar, no sé cómo hablar. Creo que tratando de hacer entrar en razón a Dios y que Dios dijera: bueno, sí, tienes razón, no puedes hablar bien, entonces déjame escoger a otra persona. En el fondo, las palabras de Moisés estaban orientadas a culpar a Dios, inconscientemente. Porque si él sabía que el Dios que le estaba hablando en esa zarza que no se consumía, el Dios que le había predicado seguramente su suegro, el Dios que sabía que estaba detrás del pueblo, de su pueblo, el Dios único y verdadero, el Dios todopoderoso, que ha creado todo, que lo había creado a él, de alguna manera le estaba diciendo: Señor, envía a otro porque te equivocaste cuando me hiciste. No me diste una buena afluencia en mi vocabulario, en mi forma de hablar. Así es que tienes que enviar a otro. Tú necesitas a alguien capaz y tú no me hiciste con esa capacidad para que yo pueda hacerlo. Entonces, de alguna manera, lo que Moisés está haciendo es culpar a Dios, porque él fue el que se equivocó al hacerlo incompetente para esta tarea. El reclamo de Moisés no es algo particular de Moisés. Otros seres o personajes de la Escritura lo han hecho. Mira Isaías capítulo 6, versículo 5, el profeta Isaías. Entonces grité: ay de mí que estoy perdido, soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Yo hablo mal, las cosas que digo no son muy buenas tal vez. ¿Cómo puede Dios mandarme a que haga algo si mis labios son impuros para hablar de Él? Otro profeta, el profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 6, yo respondí: ah, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. Otro personaje que también le dice: Señor, no sé hablar, no sé cómo decir las cosas. Estos hombres iban a ir delante de reyes a decirles lo que Dios estaba diciendo, delante del pueblo para decirle al pueblo lo que Dios estaba diciendo. Y una de las principales excusas que ponen es: no sé hablar, no sé cómo decir las cosas. Es probable que Moisés tuviera problemas del habla, pero el verdadero problema era un problema de fe, de confianza en aquel que le estaba encomendando esa tarea. Dios ya le había dado a Moisés instrucciones de la misión que iba a ser increíblemente detalladas. Le había puesto ejemplos vivos de lo que tenía que hacer. Ya habían practicado de alguna manera tras bambalinas lo que iba a hacer cuando estuviera delante del pueblo, delante de Faraón. Ya le había dicho lo que tenía que decir y ya le había dicho Dios lo que iba a suceder. El pueblo te va a escuchar, Faraón no te va a escuchar, pero después va a ceder. Sin embargo, en lugar de confiar en la palabra de Dios, él sigue poniendo excusas. Él sigue quejándose. Tenía miedo de hablar en público, tenía miedo de que no le creyesen, tenía miedo de fracasar, tenía miedo de ser el hazmerreír de todos, tenía miedo de Faraón. Pero lo impresionante es que no tuvo miedo del Dios único y verdadero. ¿Cuánto nos parecemos a Moisés, verdad? Cuando el Señor a veces nos encomienda que hagamos algo, cuando tienes que dar testimonio, cuando tienes que hablarle a alguien para que voltee sus ojos hacia Dios, a veces nos da pena, a veces decimos: es que tengo miedo de cómo vaya a reaccionar, tengo miedo de que se vaya a burlar de mí y me diga que soy muy religioso, tengo miedo de que me vaya a decir que estoy loco o loca, tengo miedo de fracasar.
pero no le tenemos miedo a aquel que nos envía que lo hagamos. Y no es porque le tengamos un pavor a Dios, sino es decir, es ese temor reverente de que si Él es el soberano, si Él es el que nos está diciendo, ve porque yo estoy contigo, quito mis ojos de Él para ver otras cosas y tenerle más miedo a esas cosas que el respeto que Dios merece para que yo haga las cosas. Jesús le dijo a sus discípulos una vez, cuando los envió a predicar, van a ir delante de reyes y de príncipes, pero no tengan temor, porque en el momento apropiado el Espíritu les dirá qué tienen que decir. Ese es Dios respaldándonos a nosotros. Pero muchas veces ponemos excusas. No sé hablar, no sé cómo decirlo, no sé qué va a pasar. Olvidamos que Dios puede hacer de algo material como una vara un ser vivo y viceversa. Olvidamos que Dios ha puesto en nuestras manos su poder. Y como lo dijimos, no solamente poder para hacer milagros, señales, prodigios que pudiéramos hacer si Él así lo permite, pero poder para poder, y valga la redundancia, para compartir a otros, para obedecerlo a Él, para servir a otros, sobre todo aquellos, como repito muchas veces, que nos han hecho daño, aquel que no se lo merece desde mi punto de vista. Dios nos ha dado ese poder para poder hacer cosas que solamente Él hace. Es cierto que todos somos débiles. Es cierto que todos tenemos defectos. Fallamos mucho. El mismo apóstol Pablo sabía eso y la gente hablaba de él acerca de eso. Mira lo que dice 2 Corintios 10:10. Algunos dicen que mis cartas son duras y fuertes, pero que cuando hablo en persona soy débil y que no sé hablar bien ni impresiono a nadie. Eso es lo que la gente decía del apóstol Pablo. Muchos decían eso del apóstol Pablo, otros claro que lo honraban y lo reconocían. Pero hay gente que decía, este no sabe hablar, no es elocuente, debería estudiar algunas clases de oratoria para que predicara mejor. Debería hacer ejercicios vocales porque no se le entiende lo que dice. Cosas así. No somos perfectos, somos débiles, nos equivocamos. Pero ese mismo apóstol que una vez dijo, esto es lo que piensan de mí, ya le había escrito a esa misma iglesia y les había dicho esto, 1 Corintios 1:26. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Tampoco son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, si alguno ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Este pasaje no es para bajarnos la autoestima y decir tienes que ser un tonto, tienes que ser un retrasado, tienes que ser un débil. No es para eso. Este pasaje es para recordarnos que Dios no está buscando gente capacitada. Dios no está buscando los mejores hombres o los que se creen los mejores hombres para hacer la tarea. No está buscando gente con grandes cualidades. No está buscando gente orgullosa de sí misma. Dios está buscando personas comunes y corrientes, llenos de debilidad, llenos de miedo, con muchas carencias, porque en esa condición, cuando te sabes de esa manera, somos candidatos para confiar en que el poder de Dios va a obrar a través nuestro.
Jesús dijo, no está en la presentación, pero Jesús dijo en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu. Y cuando habla de pobres en espíritu, no está diciendo esto, los que no tienen dinero, los que son humildes económicamente. Está hablando de aquel que se presenta delante de Dios y le dice, Señor, ¿qué puedo ofrecerte? ¿Qué puedo darte que tú no tengas? ¿Qué puedo darte que tú no merezcas o merezcas de más? ¿Qué puedo darte? Hoy me considero que no tengo nada que darte. Solamente mi vida, aquí estoy. Esa es la humildad de una persona que dice, solamente te doy yo porque nada más te puedo dar. Es una persona que se considera en bancarrota para no poder ofrecerle nada a Dios y comprar su aprecio. Decirle, aquí estoy si me recibes así como soy, Señor. Ese es el tipo de personas que Dios busca. Personas que digan, Señor, aquí estoy. Lo único que te puedo ofrecer es lo que tú mismo has hecho. Aquí estoy. Si tú sientes que te falta mucho por aprender, que hay muchas cosas que son difíciles para ti, si tienes miedo en algunas ocasiones, si sientes debilidad en otras áreas de tu vida, eres un gran candidato para ser usado por Dios. Como lo vimos el domingo pasado, en sus manos somos capaces de producir mucho fruto, porque Él es el que lo hace en nosotros. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1 dice, yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el misterio de Dios, ¿no lo hice con gran elocuencia y sabiduría? Me decidí más bien, estando entre ustedes, a no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este circuncidado. Es más, crucificado, gracias. Excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. No les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Si hay alguien que podía hablar bien y usar un lenguaje muy teológico y muy elevado para las personas, era el apóstol Pablo. Fue enseñado con los mejores maestros, dice por ahí, bajo los pies de Gamaliel, un gran maestro de aquel tiempo. Sabía varios idiomas, era fariseo de fariseos, o sea, tenía un nivel bastante alto. Él podía llegar a cualquier lugar y empezar a impresionar en la forma en la que hablaba y con lo que decía, que tal vez para muchos sería inentendible. El apóstol Pedro dice, algunas de los escritos del apóstol Pablo son difíciles de entender. Él mismo lo dice. Sin embargo, Pablo quita todo eso y se pone a un nivel muy sencillo, y eso es lo que le daba miedo. ¿Cómo me voy a poner a ese nivel para hablarlo con sencillez? Señor, ayúdame para hacerlo así, porque para él era muy fácil hacerlo elocuentemente, pero hacerlo práctico, hacerlo digerible para las personas, eso le causaba mucho temor para poder hacerlo. Así es que él dice que con tanta debilidad que temblaba de miedo cuando venía a hablarles. Pero vine a hacerlo no de una manera elocuente, sino una demostración del poder del Espíritu de Dios. Y esto es básicamente lo que Dios le estaba pidiendo a Moisés. Lo que Dios le estaba diciendo a Moisés es: tú vas a ser mi mensajero. Tú eres el mensajero de Dios. No necesitas recordar todo, no necesitas saberlo todo, porque yo te lo voy a ir diciendo. Yo te voy a ir diciendo lo que tienes que hacer. Dios sería el que convencería al pueblo. Dios sería el que mostraría su poder. Dios sería el que dominaría a Egipto. Dios sería el que liberaría a Israel. Moisés solo sería el portavoz de Dios. Pablo anunciaba a Cristo. Y lo que Pablo decía no es lo que Pablo había hecho. Lo que Pablo decía es lo que Jesús ha hecho.
Y él hablaba con autoridad del Espíritu para demostrar la obra del Espíritu. De la misma manera, Moisés estaba demostrando el poder de Dios. Era el respaldo que él tenía. No tenía nada que temer. La Biblia dice de nosotros, como siervos de Dios, que tenemos un tesoro escondido en vasos de barro. Esos vasos de barro somos nosotros, débiles, quebradizos. Pero hay un tesoro escondido en esos vasos o vasijas de barro que representan nuestras debilidades. Si algo podemos hacer, si hay alguna efectividad que nosotros podemos hacer, es observar cómo Dios obra a través de nuestras vidas. Es dejarlo que Él lo haga y disfrutar cuando lo está haciendo. Dios está obrando, no nosotros. Él nos está utilizando. Él está haciendo la obra, no nosotros. Dios fue el que prometió salvarnos. Dios es el que lo va a hacer. Si tú le hablas a alguien, si tú estás en algún problema, en una necesidad, Dios ha prometido salvar a esa persona, ayudarte en tu necesidad. Lo que tienes que hacer es dejar que Él te ayude para hacerlo. Dejar que Él lo haga por ti. Alguien diría, pero yo tengo que hacer algo. Tienes que hacer lo que Dios te diga que haga. Tienes que estar dispuesto a decirle sí cuando Él te dice que sí o no cuando Él dice que no. No voy a ahondar en ejemplos para no tardarme más, pero creo que está expresado lo que queremos decir. ¿Cuál es la respuesta de Dios a Moisés? Versículo 11. ¿Quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da vista o se la quita? Lo que el Señor le está diciendo a Moisés: yo te hice exactamente como quería que fueras. Te di lo que quería que tuvieras y no te di lo que no quería que tuvieras. De una manera positiva, tú tienes todo lo que necesitas para hacer lo que te estoy encomendando hacer. Las preguntas retóricas de Dios es un recordatorio para nosotros, para recordarnos a nosotros lo que Él ha hecho también en nuestras vidas, cómo nos ha hecho en nuestras vidas, para que tú puedas pensar, bueno, pues sí, no mido 2 metros porque Dios no me hizo para que midiera 2 metros. No tengo el cabello rulo porque Dios no me hizo para que tuviera el cabello rulo. No me dio ojos azules porque no quería Dios que tuviera ojos azules, porque para Él así soy hermoso, perfecto. Él nos ha equipado con lo que Él quiso equiparnos, de tal manera que las habilidades que tenemos, incluyendo nuestras incapacidades, están ordenadas por Él. Él nos hizo para su gloria, no para nuestras expectativas, no para cumplir nuestras expectativas. Él nos hizo para su gloria, no para las expectativas del mundo, para su gloria. Cuando nos quejamos de nuestras limitaciones, lo que en verdad sucede es que estamos culpando a Dios. No, es que yo pues no fui hecho así, así soy. Dios me hizo así, pero lo dices con ese tono de decir, pues quisiera haber sido diferente, quisiera ayudarte con eso, pero Dios me hizo así. Está diciendo, Él se equivocó. Reclámale a Él. Es verdad que el pecado, cuando entró al mundo, alteró nuestra vida, alteró la vida del hombre. Estorba, pone tropiezos, nos hace caer. Venimos ya cuando nacemos con el pecado, por así decirlo, venimos con muchas fallas de fábrica. Pero eso no significa que Dios no tenga el control aún sobre esas fallas humanas, no de Él. Jesús lo explicó de alguna manera cuando habla de la parábola de los talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. La respuesta para los que hicieron bien la tarea fue la misma: entra al gozo de tu Señor.
No implicaba si le había dado 5, no importaba si le había dado 5 o 2. Yo te di eso porque con esa capacidad te creé. El que le dio 1 sí se quejó. No, pues es que tuve miedo de ti. Lo que Jesús enseña es que en medio de nuestras limitaciones, que han sido ordenadas también por Él, podemos servirle, podemos ser nosotros mismos sirviéndole a Él, porque Él actúa, repito, a través de nuestra vida. ¿Se acuerdan la historia del ciego que nació de nacimiento? Juan capítulo 9. Jesús le dijo, los discípulos le preguntan, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? ¿Qué le dice Jesús? Esto es para gloria de Dios. Dios lo creó así porque un día estaba destinado para que Dios manifestara su poder. Así es que cuando Dios está platicando con Moisés y le está diciendo, yo fui el que te creé así, yo te hice así, es como si le estuviera diciendo de alguna manera a Moisés, ya déjate de cosas, versículo 12, anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debes decir. Ya no hables más, a mover las patitas. Como buen hombre obediente, Moisés vuelve a poner excusas. Versículo 13, Señor, te ruego que envíes a otra persona. Y en ese pequeño versículo es donde sale la verdadera razón de todo. Puso excusas de sus habilidades personales, había puesto excusas, ¿quién eres? ¿Quién soy yo? No me van a creer, si me preguntan qué les voy a decir. Puso una serie de excusas y al parecer pensaríamos que era para que Dios se las revelara, le dijera y él tuviera más información. Sin embargo, la verdadera razón sale a la luz. Moisés no quería ir. Tan simple y tan sencillo. No quería hacer la obra que Dios le estaba diciendo que hiciera. Eso es literalmente la definición de rebeldía. Cuando alguien no quiere hacer lo que una persona superior, sobre todo ese ser superior siendo Dios, teniendo control de todo, le envía a hacer, a eso se le llama rebeldía. Me estoy rebelando contra ti, porque no quiero hacer lo que tú me envías que yo haga. Nosotros muchas veces vamos a tener preguntas que necesitamos que sean contestadas. Vamos a tener inseguridad de nuestra identidad. Vamos a querer tener una seguridad con respecto a Dios, a sus propósitos. Pero llega un momento en el que Dios te empieza a responder todas esas preguntas que tienes y lo único que te queda es decidir, o le obedezco o me rebelo. Porque ya no hay para dónde hacerte. Ya Dios te dijo quién eres, qué tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer, por qué lo tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, que Él va a estar contigo para que lo hagas. Lo único que te queda es decir, ¿le obedezco o le desobedezco? ¿Lo obedezco o me rebelo? Muchas veces, aunque Dios responde nuestras preguntas, a veces contestamos con rebeldía. En ese momento, ni Moisés ni nosotros, cuando lo hacemos, estamos reconociendo la soberanía y el poder y la autoridad de nuestro Dios. Escucha esto que va a aparecer en la pantalla. Necesitamos comprender que nuestra adoración y servicio deben ser congruentes. Si adoro y reconozco a Dios como soberano, como lo acabamos de cantar hace rato, pero mi vida la vivo diferente de lo que canto, no estoy adorando a Dios. Si digo que creo en un Dios único y verdadero,
y confío más en los políticos, en las pastillas, en las palancas o en alguna otra cosa, no estoy adorando a Dios en realidad. Lo digo de dientes para afuera, lo digo el domingo, tal vez lo digo cada noche cuando oro o en la mañana cuando oro, pero cuando viene la necesidad, cuando viene la prueba, saco el cobre, como decimos en México, reflejo quién soy. Y es algo por lo que tenemos que tener cuidado. Como lo leíamos en las cartas de Apocalipsis, para no ser vomitados. Ni ser frío ni caliente, le decía una de esas cartas. Así es que por favor recuerda esto. Tu adoración a Dios debe incluir la congruencia entre lo que dices y lo que haces. En lo que dices de Dios y lo que haces en tu vida para Dios. La historia no termina ahí. Ya para terminar, en los últimos versículos, Dios se enoja con Moisés y le da otra opción. El Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente, además ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y él pondrá las palabras y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú hablarás a él por mí como si le hablara yo mismo. La ira de Dios no es una ira injusta, no es una ira pecadora como la nuestra. La ira de Dios es santa, es perfecta. Él ha sido paciente para responder a Moisés todas sus preguntas, todas sus excusas. Sin embargo, Moisés sigue rebelándose contra Dios. Con esta respuesta, Dios no está cediendo a los caprichos de Moisés. No es que esté diciendo: bueno, ok, me ganaste, déjame hacer el plan B. Tenemos que recordar que ese Dios soberano y poderoso, omnipotente, omnisciente, ya sabía todo lo que iba a suceder. Tal vez es una manera de seguir diciéndole, para que veas lo terco que llega a ser el hombre. Y así como tú me estuviste a mí reclamando y no querías, y no querías, y no querías, así Faraón se va a poner en contra de ti. Y no va a querer dejarlos ir. Y así como yo insistí contigo hasta hacer lo que quiero que hagas, así tú vas a tener que insistir con Faraón hasta que él haga lo que yo quiero que haga. Dios sabía que Moisés sería testarudo y por eso es interesante que le dice: ya Aarón viene a tu encuentro. Yo ya había previsto eso. Ya no hay dónde hacerte para atrás. Ya tu hermano viene, así es que ve con él, porque lo vas a hacer. En esta ocasión, Dios ya no le contesta a Moisés como para entrar en más alegatos. Más bien la orden está dada. Se acabó la conversación. Ve y haz lo que te estoy diciendo que vayas a hacer. No quisiera terminar el mensaje sin hacer la conexión de cómo esto refleja el evangelio que creemos. Lo hemos dicho ya en algunas ocasiones. El que Dios enviara a Moisés a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es un reflejo de cómo Jesús fue enviado por Dios para liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado. Moisés, tiempo después, antes de morir, le dijo al pueblo de Israel, Deuteronomio 18:18, por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Dios está hablando al pueblo a través de Moisés. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y les diré todo lo que yo les dirá todo lo que yo le mande. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 3, dice que este
profeta del que está hablando Dios a Moisés para el pueblo es Jesús. Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y está haciendo referencia a Jesús. Repito, la historia del Éxodo es nuestra historia. La historia de salvación, la historia de la liberación de la condenación y la esclavitud del pecado a través de la obra de Jesús. También podemos ver que es un reflejo de nosotros mismos obedeciendo la encomienda que Dios nos da. Así como Dios le encomendó a Moisés la tarea de ir a dar el mensaje al pueblo y decir: diles lo que yo te estoy diciendo, así Dios nos ha encomendado a nosotros también llevar ese mensaje a otros. Decirles: mira lo que Dios está diciendo, necesitas creer en Él para ser salvo. Es importante que podamos responder al llamado de Dios cuando lo escuchamos, pero también es de igual importancia llevar a cabo esa encomienda que Dios nos da, ese llamado que Dios hace a nuestras vidas. Así es que hoy podemos ver cómo Moisés pone excusas, y así somos nosotros, y le ponemos muchas excusas a Dios. Pero podemos ver también cómo Dios sigue siendo poderoso, único y verdadero. Y ahora que conocemos la historia, tenemos más información para decir: Dios tenía razón cuando le dijo a Moisés. Tal vez no conocemos nuestra historia total, nuestra historia final, pero así como podemos estar seguros de lo que Él hizo, podemos estar seguros de lo que Él va a hacer con nuestra vida. La exhortación de hoy es a que podamos tal vez empezar a pensar diferente, a que ya no pongamos excusas a Dios, a que dejemos de ponerle trabas a Dios y empecemos a obedecerlo un poco más, a creer en Él, a confiar en Él, para que Él haga su obra en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Vamos a orar. Nuevamente, Señor, muchas gracias por la oportunidad que tenemos de leer esta historia, la historia de Moisés, de tu diálogo con él, de cómo tú trataste con él y fuiste paciente. Y a pesar de tu paciencia, Señor, él siguió siendo terco y tuviste que ejercer autoridad. Y Señor, así mismo somos nosotros muchas veces. Así es que lo que hoy quisiéramos pedirte es que nos ayudes para poder aprender de la experiencia ajena, poder aprender de la vida de Moisés. Y Señor, empezar más a confiar en ti y en lo que tú nos pides que hagamos. Que no tengamos miedo, que no nos sintamos inferiores, limitados por nuestras capacidades o nuestra condición física o nuestra edad. Que pongamos nuestros ojos, Señor, no en las expectativas humanas, sino en tus expectativas, en lo que tú estás esperando de nosotros que tú creaste. Ayúdanos, por favor, a confiar, ayúdanos a creer, ayúdanos a servirte como tú lo mereces, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Recibe la bendición de Dios. Querida iglesia, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, aun y cuando tengamos que padecer,
un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos ponemos de pie para entonar la doxología. Dice así: a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabar. Amén. Dice así, ¿te acuerdas? Trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupados estar en la viña del Señor. Quiero trabajar para el Señor, confiado en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupados estar en la viña del Señor. Trabajar